Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño de El Dorado. El mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus increíbles aventuras es entrando en su página web www.elgrancapitalediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar en coalición en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, del PP, será el presidente de un ejecutivo que tendrá como vicepresidente al cabeza de lista de Vox, Juan García Gallardo. Además, el partido de Santiago Abascal dirigirá 3 consejerías. Los líderes de ambas formaciones han coincidido en señalar que se trata de un buen acuerdo para un gobierno estable que trabajará en beneficio de los ciudadanos. Más allá de nuestros intereses partidarios o personales, hemos puesto por encima de todo los intereses de la gente, de las personas. Es un gobierno para gestionar con eficacia, como decía antes, un programa que tiene con claridad todos los principios que inspiran la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Que tengan claros todos los ciudadanos que vamos a gobernar, como no puede ser de otra manera, para todos, y que esta alianza, este gobierno de coalición va a dar un buen ejemplo al resto de comunidades autónomas y también a toda la nación sobre las posibilidades de gobierno que pueden existir cuando se unen el Partido Popular y Vox. El acuerdo entre ambas formaciones otorga también a Vox la presidencia de las Cortes Castellano-Leonesas. El procurador Carlos Pollán será el presidente de la Cámara tras recibir los 44 votos que suman ambos partidos. El resultado de la votación es el siguiente. Carlos Pollán Fernández, 44 votos. Ana Sánchez Hernández, 30. Votos en blanco, 7. Por lo tanto, queda proclamado presidente de las Cortes de Castilla y León el procurador Carlos Pollán Fernández. El acuerdo entre PP y Vox no ha gustado nada a los socialistas. Adriana Lastra, la portavoz adjunta, sigue entonando esa cantinela de que Vox es extrema derecha y que es una muy mala noticia que llegue a un gobierno. Es un día triste, hoy es un mal día para Castilla y León y hoy es un mal día para la democracia española. La extrema derecha vuelve a los gobiernos 40 años después y vuelve a los gobiernos de la mano del Partido Popular del señor Feijóo. Y desde el PNV han criticado que el Partido Popular pacte con un partido que consideran anticonstitucional como Vox. Desde el PNV lo dicen, que andan con sus amistades peligrosas, ¿no?, con los que fueron herederos del terrorismo etarra. Pero bueno, don Luis, ¿qué le parece a usted? Bueno, es una evidencia, quiere decir que yo creo que no le queda más remedio al señor Fernández Mañueco de que llegara a un acuerdo con el señor García Gallardo. Hay que darse cuenta que tienen 13 escaños y por primera vez, si no me equivoco, en una región de Europa y en la más grande de las autonomías españolas, porque si no tengo mal la referencia, son 94.000 kilómetros cuadrados, está por encima de Andalucía, va a gobernar el partido Vox. Vox, que para la izquierda y la extrema izquierda es extrema derecha, y siempre han puesto el condicionamiento al Partido Popular que pactase con él, que le dejaba, si no llega a pactar o a llegar a acuerdos con él, con la desaparición de Ciudadanos, le dejaba permanentemente en la idea que tenía el señor ex vicepresidente, el señor Iglesias, cuando decía que jamás volvería a entrar la derecha o el Partido Popular a gobernar. Evidentemente, si no puede gobernar, o sea, si no puede pactar con un partido de estas características, un partido que debemos de recordar que es un partido constitucionalista. Desde mi punto de vista lleva algunos postulados excesivamente exagerados, excesivamente extremos, pero es así. Y pero luego, es un partido que ni pacta con terroristas etarras, ni con golpistas de Cataluña, ni con populistas chavistas. Pero no hace falta irse allí, sino que... es que la gente que le acusa de esas cosas, claro, en fin, mucho y ni tiene siquiera que cuando se manifiesta, pues cometen las barbaridades que cometen algunos partidos que se proclaman, que están incluso en el gobierno de la nación. Ahora,
hay que hacer el análisis también desde el punto de vista de la situación del Partido Popular. Y esto es la primera orden que ha partido de la nueva dirección de Génova. Es decir, el señor Feijóo debe de haber permitido, cuando él hace 2 días estaba diciendo que no iba a hacerlo y que no iba a pactar con Vox, ha permitido este acuerdo. Pero supone un punto de inflexión importante para el bloque de centro-derecha, porque duda, por primera vez cambia la actitud y la relación entre ambos partidos, y sí se pueden plantear el objetivo común que tienen, que es desalojar a los socialcomunistas del poder, ¿no? Sin duda, sin duda. Le da también, digamos un poco, les da marcha al gobierno con las declaraciones de Adriana, ¿no? Adriana Lastra. Sí, pero bueno, ya nos tenemos acostumbrados que cualquier cosa que no les guste es extrema derecha, lo dicen siempre. Sin duda alguna. Lo era Ciudadanos, los pobrecitos Ciudadanos y el encuentro se desautorizan a sí mismos cada vez que recurren a la misma cantinera con todo aquello que no les gusta. Sí, eso es evidente. Y ahora lo que tienen que comprobar los ciudadanos de Castilla y León es que el acuerdo al que han llegado los dos partidos, que alcanzaron, uno la victoria por los pelos y el otro el mejor resultado totalmente esperado, menos por Tezanos, de todos los partidos que se presentaron, que sean eficaces para los ciudadanos. Y luego, lo último, yo creo que si una democracia tiene que asumir que hay, siempre que se preserven, digamos, el respeto a las instituciones, el respeto a la Carta Magna, en este caso a nuestra Constitución, hay que tener en cuenta que son partidos votados por los ciudadanos españoles y que tienen todo el derecho del mundo probablemente a optar a posiciones de gobierno. Ana. He visto al señor Mañoco un poco triste, he visto con la voz un poco decaída. Desde luego la metedura de pata en la hora de convocar las elecciones, él pensando que iba a arrasar con una mayoría absoluta, quemando a un partido centrista para apostar por la extrema derecha, al final pues la estrategia no le ha salido bien. No ha salido bien y por eso le he notado un poco la voz decaída, no se le notaba muy contento, y aparte ha tenido que hacer este acuerdo rápido y veloz para que el señor Feijóo, el señor de Galicia, de alguna manera no llevara este pacto en la mochila, porque luego siempre puede decir que esto, oye, se ha hecho antes de que él llegara a la calle Génova, ¿no? Entonces sí que considera a Vox un partido anticonstitucional. Artículo 14 de la Constitución, el cual no prevalece la igualdad sobre todos los españoles en la discriminación según sexo, raza, religión. En cambio, Bildu sí es constitucional. Yo le estoy diciendo sobre Vox. Me entiendo. Artículo 8, título 8 de la Constitución sobre la organización territorial de España, que se organiza a través de las comunidades autónomas. Artículo 147. ¿Y los golpistas de Esquerra y Junts? Pues cuando esté hablando de los otros partidos le contestaré, pero ahora mismo, como estamos hablando de Vox, ¿no? Usted siempre suele decir que nos centramos en la materia, pues nos centramos en la materia. Ha dejado usted muy clara cuál es su postura. El doble rasero queda evidente. Adelante, por favor. Yo no he dejado, está poniendo unas palabras que yo no he dicho. Artículo 147 de la Constitución, por el cual los estatutos son la norma institucional de cada comunidad autónoma y que cada 2 por 3 los llevan ante el Constitucional, y el Constitucional nuevamente tiene que revalidar y decirles a los señores de Vox que la Constitución española es la regente y que la tienen que respetar. Y cada 2 por 3 tienen tampoco ante la Cámara, donde reposa la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados, cuando no les interesa esas mayorías, pues acaba recurriendo igualmente a la justicia. Va a ser complicado, lo siento por los castellanos leoneses. Ahora bien, voy a mirar el lado positivo de esto, es que por fin, y porque también Vox sabe que tiene un techo, ya no les quedaba otra, y no pueden estar prometiendo algo a sus electores sin tomar las instituciones, o sea, tienen que demostrar, no pueden estar diciendo vótenme, pero luego cada vez que hay una oportunidad me salgo, no quiero verlo, no me desgasto. Ahora tienen la oportunidad, los castellanos leoneses van a poder ver esas políticas que van a realizar, y muy atentos y estarán los andaluces y el resto de España a
qué es su programa, porque suelen ocultarlo, pero realmente cuando les dicen en el Congreso, ustedes no han votado a favor de un salario mínimo, no han votado por las políticas para poder proteger en lo que ha sido estos 2 años de pandemia a las clases más vulnerables, contra ello también han votado en contra. Bueno, pues ahora están las instituciones y a ver si aciertan y no salen perjudicados los que sean leoneses. Efectivamente, ahora se va a ver efectivamente que ya están en un gobierno, si son tan malos como dicen o no. Se nota que están preocupados en el PSOE, ¿eh, Fran? Y tanto, y tanto. Lo primero, felicitar a los castellanos leoneses. Ellos se pronunciaron y de las urnas salió un mandato de centro-derecha. Y eso es lo que se acaba de firmar hoy en Valladolid entre Partido Popular y Vox. Por otra parte, algo que ya estaba bastante adelantado entre las dos formaciones y que terminaron de zanjar Santiago Abascal y Fernández Mañueco el domingo pasado en un conocido restaurante madrileño. Eso por ahí. Y debe ser muy bueno el pacto y el acuerdo porque la izquierda está que brama. Acabamos de verlo en Adriana Lastra y aquí en mi querida y admirada Ana. Están que brama. ¿Por qué? Es muy sencillo. Yo ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Aquí acaba de nacer el niño. Para mí, Claro, porque es un fortalecimiento del bloque de centro-derecha que ahora sí amenaza seriamente con desalojar del poder al socialcomunismo. Efectivamente, yo para mí aquí lo veo como un niño que están haciendo, es la unión de la derecha, otra vez, y que lo vamos a ver cómo crece, cómo se convierte en un adolescente en Andalucía, para llegar con barbas a Moncloa. Es decir, aquí sí que hay una verdadera preocupación y ocupación en Moncloa. Aquí sí que les está entrando el miedo, ¿no? Aquí sí que les está entrando el miedo. Porque, a ver, todavía no he oído a Vox de discriminar a nadie por raza, religión o sexo. ¿No? Hay españoles musulmanes a los cuales cada 2 por 3 se les insulta. No. Hay españoles que tienen... la mayor. Te niego la mayor. Sí. Yo no soy de Vox, pero he oído en muchas ocasiones a sus líderes y ellos respetan absolutamente todo. Cada tú los oirás hablar, escucha. Bramando sobre el islamismo. Entonces, hay muchos españoles de religión tú los oirás hablar y decir que están en contra de una inmigración que no sea regular, sobre como la yo, religión musulmana, sobre la religión musulmana. Y por sexo igualmente, sobre la posición que cada individuo libremente puede decidir, y a ellos no les gusta. Y ahora el malo de la película es Feijóo, que no acaba ni de aterrizar en Génova, ¿no? Luis, ¿qué ibas a decir? Una variante de este acuerdo es lo que sugería Ana, que muy inteligentemente, como siempre, sus apreciaciones, diciendo que el acuerdo se ha firmado porque no te quedaba más remedio, porque 15 minutos antes era el pleno del Parlamento y yo tenía que convocar probablemente otra vez elecciones, entonces se ha firmado. Pero es cierto que todavía oficialmente, digamos, el señor Feijóo no ha llegado a Génova. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: en el caso del señor Feijóo, su experiencia en las instituciones parte de una comunidad autónoma en donde no existe Vox, es decir, no existe institucionalmente, tiene una representación, es decir, el Partido Popular que representa el señor Feijóo en Galicia absorbe, digamos, un poco esos postulados, digamos, un poco más a la derecha del Partido Popular. Sí, absorbe a esos votantes. A todos sus votantes. Claro. Entonces, a lo mejor, la intención también del señor Feijóo, cuando llegue a Moncloa, es volver a abrir la gran casa del Partido Popular a todos los hijos descarriados que, como el propio Abascal, se marcharon en su momento fuera del partido. En cualquier caso, es cierto que los castellano-leoneses tienen todo el derecho del mundo al tener un gobierno, y el gobierno es el que han votado, es decir, no podemos, o sea, que nos puede disgustar menos, pero 13 procuradores de esa región autónoma, de esa comunidad autónoma, son del partido Vox, y el partido que está en el gobierno, si no recuerdo mal, el señor del Grupo Unidas Podemos, ha conseguido un procurador, o sea que tenía 2, o sea, ha perdido cierto el 50%. Es, como dice Luis, que el señor Feijóo
tapona a Vox, y es el único que puede decir que tapona, porque Isabel Díaz Ayuso aquí tiene representación parlamentaria Vox, pero en Galicia no. Evidente que esto es un movimiento estratégico y antes de que aterrice él en Génova, y a partir de ahí va a tener que realizar, y estoy totalmente de acuerdo contigo, a ver ese giro para recuperar votantes más al centro y sobre todo hacia la periferia de España, porque la periferia, en cuanto vean que realmente sobre el centro hay una posición escorada excesivamente a la derecha, ya no te digo lo que va a ser, que pueda pasar con el PP en el País Vasco, que pueda ser el PP en Cataluña, en toda la periferia, y también es necesario para que un partido de Estado como el Partido Popular crezca, porque necesita de estos territorios. No entra solo el eje izquierda-derecha, sino también el eje centro-periferia, y para el proyecto español es necesario que este Partido Popular esté fuerte. Y luego tenemos un cierto interés, yo tengo, a ver si las posiciones que estando, digamos, un poco fuera de las instituciones, se pueden decir auténticas barbaridades, y las decía Unidas Podemos. Bueno, Unidas Podemos sigue diciéndolas dentro de las instituciones, pero la teoría del señor Zapatero en su momento, que era bueno que se acogiera Podemos, o sea, que hicieran un gobierno de coalición, porque moderaría a Podemos, a lo mejor en el caso de Podemos no ha dado resultado, pero a lo mejor en el caso de Vox sí, y tiene aptitudes más, digamos, más centristas, como tú las llamas, más suaves, gobernando, digamos, una lo que llamaban el Partido Socialista, que sería el abrazo del oso. Sería en un momento que al final pues le acabas asfixiando. De abrazo del oso hasta que lo abrazó. Y mira quién metió en Moncloa: a los comunistas, a los terroristas y a los golpistas, ¿no? Eso sí que me da realmente miedo, ¿no? No lo que pueda emanar de dos partidos constitucionales y con valores y defensa de España. Yo he escuchado en estos días bastantes entrevistas de Núñez Feijóo, y él decía que hay dos cosas principales que difieren con Vox, y una es el antieuropeísmo y la otra es el tema de las regiones, de las comunidades autónomas, ¿no? Vox es cierto que dice que está en contra de las comunidades autónomas, pero no está en contra de derogar las comunidades autónomas, está en contra de derogar la doble, la triple o la cuarta administración, es decir, lo superfluo que haya en ellas. En día de hoy las comunidades autónomas son fundamentales para el correcto funcionamiento de España, y yo creo que deberían de profundizar más y escuchar los discursos de los líderes de Vox, porque a mí no me gusta escuchar los discursos de Pablo Iglesias y todo yo los escucho. No me gusta escuchar a los herederos de los criminales que hay en el Congreso de los Diputados y tengo que escucharlos. No me gusta escuchar al señor Rufián, que es un heredero también de los criminales de hace un siglo y de los golpistas de hace 3 años, y los tengo que escuchar porque es la única forma de poder rebatir y de poder tener discurso para ir contra el otro. Pero Y en este caso, la izquierda no hace ese ejercicio. Piensan que tienen la razón por decir soy de izquierda, y no tienen la razón en absoluto. Fran, en ese sentido tienes razón, que es un partido, y yo lo corroboro, plenamente, el que Vox creo que es un partido constitucional de derecha, pero yo he oído a líderes de Vox que en gran parte, todos los males de este país provienen de la España de las autonomías. Es decir, no sé si querrán rebatirla, porque evidentemente no tienen capacidad para ello. Hasta donde yo sé, su idea es modificarlas, no eliminarlas. Es decir, quitar lo superfluo. Pero para eso necesitas que 3/5 partes del Congreso te lo apruebe. Entonces, si nadie está diciendo me parece lo contrario, que si la Constitución te da ese tipo de juegos. Claro que es lícito presentar. La Constitución te da ese tipo de juegos. Que es lícito presentar, te da el juego moderar, de tener criminales sentados. Pero una cosa es la propuesta. Oye, criminales en Congreso no hay ninguno. Hombre, están los herederos de ETA, sí. No, los herederos de nadie. Sí. ¿Cómo que de no? nadie. ¿Cómo Ahí que no? no hay ningún terrorista. ¿Quién preside no la hay asociación? ¿Quién preside las asociaciones Estamos de hablando Bildu? de los diputados. David Pla. De Bildu hay varios partidos. ¿Y quién come de las asociaciones que preside David Pla? En Bildu hay varios partidos. No me cuentes cuentos por ahí. Tú has dicho. No me cuentes cuentos. Mira, Fran, acabas de decir que para oír necesitas oír claro, a todos. Pues tendrás escucha, que saber. David Pla, ¿quién oye, es? yo escucho. ¿Quién es David Pla?
¿Quién es Que yo David escucho, Pla? te estoy David Pla diciendo- es un criminal. sí, David cuando Pla te está pones dirigiendo una en este asociación tono, de Bildu. es imposible contigo. Una asociación de Bildu. ¿Dónde está Bildu en estos Te momentos? estoy- En el Congreso ¿ves? de los Como no Diputados. escuchas, ¿A quién como no apoya? escuchas, Al presidente del gobierno, Como no Sánchez escu- Castejón. no, bueno, como no escuchas, No, claro a que ver si escucho, permites, claro que Bildu es escucho. una asociación de varios partidos. Ya, claro. Es una coalición de varios, Claro. en el cual ¿Y David estás... Pla? ¿Quién es Otra David vez, Pla? mira, de verdad. No, pero dime quién es David Pla. Te pones en un tono de No, verdad. tú dime quién es David Te estoy Pla. diciendo, y yo te contestaré lo que Sí. quiera, igual que tú preguntas lo que te da la gana. No, yo te estoy Entonces, diciendo te quién es estoy David Pla. diciendo que Bildu Dime y quién que es en David el Pla. Congreso... Mira, ya, terminamos, dejas No, pero de ser pues infantil. tú dime quién es David Pla. Que te estoy diciendo y que para te quién contestaré trabaja lo David que me dé la Pla. gana, Y igual para que quién tú trabaja preguntas. Bildu en el Congreso. Mira, Ya de está. verdad, es que... Reconoce eso. Reconócelo. ¿Me Joder. dices realmente para quién trabaja, por ejemplo, el Dímelo. señor Víctor, el que lleva representante de Vox? Víctor, el que lleva el representante Representante de Vox. económico de Vox. Pues ¿Me lo entiendo, explicas? entiendo que debe trabajar para Vox. No. Pero Entiendo que debe entérate, trabajar cuando para Vox. cuando te enteres de ello, No, me yo lo te he me lo respondido dices. lo que entiendo. Vale, pues ya está. Pero como Pero estamos es que no sé hablando ni qué de otro Víctor tema- es. Sí, Víctor, sí, el- ¿Tiene, conoces... ¿tiene usted el de alguna Vox. acusación contra don Víctor González Coelho de Portugal? Coelho, Pues, no, no, por digo favor, pues a los ideología, no, yo tribunales, no voy pues a a los decir tribunales. nada. Yo te estoy diciendo, está No, no, es que preguntando usted, quién es. No, no. usted, Yo estoy usted preguntando está quién es lanzando yo. algo No, contra no, la no. honorabilidad de don tribunales. Víctor No, González yo- Coelho de Portugal y me gustaría Pues saber a el qué se señor refiere. que está diciendo aquí, yo estoy diciendo que igual que el resto de los No, partidos... pero permítame un momento. Sí, ¿A qué ha sí. querido decir con respecto a don Víctor González Coelho? No, le estoy diciendo, igual que ha dicho, ¿sabes quién es el señor Albert Pla? Y yo estoy No, diciendo, señor, no, el criminal Pla. No, ¿sabes quién es el señor compares, Víctor por Coelho? favor. Igualmente Por favor. trabaja Ya para la que- extrema derecha y tiene varias coaliciones internacionales y está llevando, y es Criminales. la Pero- paz. pero- No he hecho criminales, he hecho Ah, de extrema perdón, derecha. déjela terminar porque Extrema derecha. quiero saber por qué está poniendo en cuestión que la hay una honorabilidad está de... haciendo Yo no he una puesto la del señor Coelho, honorabilidad. te- Yo no he puesto en cuestión. Le eh, está poniendo palabras mías que dando a no son. entender que hay algo No. oscuro en su actividad. ¿A qué No, se refiere? Estoy diciendo, y estamos hablando de partidos en el cual él está diciendo sobre, digamos, la respetabilidad constitucional o legal de Vale, partidos en el o sea, Congreso. usted no cuestiona la respetabilidad del señor Coelho. No, estoy Vale, diciendo perfecto. su trayectoria. Perdón, su trayectoria. no la cuestiona. Yo- su trayectoria sobre la extrema ¿usted, derecha. ¿A qué se refiere el señor David Pla? Que es un terrorista, es Ajá. un criminal de ETA y que Pero, preside pues, una pues, asociación que está dentro ¿pero de dónde? Bildu. Pues, y Bildu, pues a son día de cosas hoy está totalmente diferentes, Totalmente entonces. diferentes. No. Usted quiere hacer una analogía entre Usted el señor habla Coelho de, y David Pla. de una relación criminal, Hombre, por favor, ¿no? claro. Y usted está criticando una ideología Ya, que no el coincide con señor la suya. Pla Hombre, por no favor. preside una organización criminal, para comenzar. No, es, pero- es porque aclaremos las cosas, pero Sí, lo que sí, se no, dice sí, aquí... sí. en Es fin, que, hombre, tiene que claro, aclarar, está se tiene que grabado, aclarar, evidente. Tienes que aclarar los conceptos y Los ver he quiénes son aclarado las personas claramente. que están en las instituciones. Estoy- y cuando veas claro. esas personas te darás cuenta. Claro, y te estoy ¿eh? diciendo que no puedes hacerme una analogía entre un señor que tú dices que es de extrema derecha y un criminal Estoy que diciendo, ha puesto bombas lapas y que ha apretado el gatillo en la nuca, por Vamos favor, a ver, y que que es- ese señor estás poniendo responde en el a Bildu, que Congreso- Bildu está en el Congreso de los Diputados que y que Bildu el apoya Bildu- al presidente del gobierno de España. el Bildu, punto. como te puede muchos gustar part- más, te puede No. gustar menos, pero no llevas la razón, la izquierda no lleváis la razón. cuando Así de termines claro. de ser el niño pequeño en la mesa, Venga, te no vamos soy a el niño hablar. pequeño, Si es que no dejas acabe. hablar. No soy el niño dejas pequeño de la hablar. empresa, es de la no mesa. dejas Esa hablar, es vuestra forma no de dejas hablar. hablar. Creéis que tenéis ganado Termina. el discurso cultural Cuando termines y te es contesto. incierto. Cuando termines, Vale, oído. podemos contestar. ¿Puedo contestar? Por favor, pero- Vuelvo, insisto, Bildu es un partido que Que sí, cumple que con sí, la que ley sí. de partidos, se presenta a las elecciones. Igual que Vox. No es un partido, efectivamente, por eso lo que está. No me gustará su trayectoria y no me gusta Vale, su proyecto. pues, y dicho segundo, entonces. no hay ningún terrorista y si estás llamando terroristas a los diputados de Bildu, igualmente te digo que aquí están las cámaras porque les estás Te voy igualmente a decir lo que insultando acabo de sobre decir. Yo te voy a decir honorabilidad. lo que voy a decir. He dicho que son herederos de ETA. Y que No, dentro... en herederos, hay muchos herederos en el Congreso. Son- y a mí pero hay vamos a ver, muchos ¿me que no me dejas de- gustan, pero Tú cuando me has dicho terminaron... que lo aclare, cuando tú me has Giró, dicho que lo aclare, cuando yo lo terminó aclaro. el momento tema suficientemente constituyente, debatido. había muchos herederos. Gracias, Ana. Tema suficientemente debatido. Usted defiende que Bildu no tiene nada que ver con ETA. De acuerdo. ¿Usted quiere añadir algo, don Luis?
Bueno, después de esta polémica, no, yo lo que sí creo es, por una parte, que aunque no son exactamente un terrorista, pero el señor Otegi, si no recuerdo mal, estuvo en la cárcel durante... Fue condenado por pertenencia a banda armada y por secuestro. Exacto, por condenar, y pasó 6 años, ¿no? Sí. Es decir, que alguna relación tendrá con esa banda terrorista. Al final ha tenido que decir que ese juicio no ha sido válido. Pero fue condenado por la justicia española. Y rebatido, Vale. luego ya no hay historia. Bueno, la han quitado. si se le quiere perdonar. No, perdonar, no, la justicia. Está claro que algo tuvo que ver con ETA. Suficiente. La justicia. Usted dice que no tiene nada que ver con ETA, señor Otegi. La justicia. Queda escuchado. No lo digo yo, la justicia. Usted dice que no tiene nada que ver con ETA. La justicia europea, la justicia española le condenó a esos años de tal. En cualquier caso, y de lo que estábamos hablando era de las elecciones en Castilla y León y de su resultado y del gobierno que ha salido de él. Hay que ser respetuosos por el resultado, hay que ver, hay que mirarlo con expectativa y con lupa, y a mí me parece que por una parte se le da argumentos, con este acuerdo se le da argumentos evidentemente a la izquierda y a la extrema izquierda para decir que todo es ultraderecha, porque todo es nazi, que es muy peligroso decir eso. No lo dices tú, Ana, no lo dices tú, pero es muy peligroso, porque es que si lo llevas a su extremo es el mismo argumento que ha utilizado Putin con Ucrania. Putin ha dicho que quiere desnazificar Ucrania y ha ocasionado esta barbaridad que estamos viviendo. Y los argumentos en los que se quedan los partidos políticos muchas veces del gobierno, cuando no digamos del gobierno, sino del PSOE y de Unidas Podemos, es que todos son fachas. Pero Luis, ese es el peligro de la radicalización que están provocando algunos en la política española. Que al que no les da la razón, les acusan de ser facha, de ser fascista, de ser nazi, y entonces, claro, eso genera una tensión que acaba pagando con este enconamiento político que tenemos en España. Hacemos una pequeña pausa y hablamos de cuestiones más preocupantes. No se trata de llamar facha a alguien. Bueno, es lo que hace Mónica Oltra, que dice que todos los que le acusan de algo es que fue una maniobra de ir contra ella de la extrema derecha. Pero la señora Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, puede enfrentarse a imputación por haber cometido varios delitos, porque ha reconocido que fue ella la que ordenó una investigación parajudicial, al parecer para tratar de desviar la atención del que entonces era su marido, que finalmente fue condenado a 5 años de cárcel por abusos a una menor tutelada por el gobierno de Mónica Oltra. Un tema realmente delicado. O sea que, tras una pausa hablamos de eso, y antes, si me permiten, quiero presentarles el colchón del que todo el mundo está hablando en estos momentos. Se trata de Senso Exclusive, un colchón con alta tecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad, porque no se trata de dormir, se trata de descansar. Con su capa viscoelástica multi-air de poro abierto, con mayor transpiración, núcleo HR, un material de alta resistencia y durabilidad del colchón, con tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere adquirir este fabuloso colchón, llame al teléfono 900-730-101 y si no le gusta en un año, le cambian el colchón. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año?
¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se enfrenta a 4 posibles delitos tras reconocer esta semana que ella dio la orden de iniciar un expediente parajudicial para encubrir los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada de 14 años. Oltra, que dirige la Conserjería de Igualdad y Políticas Inclusivas, aseguró que el expediente lo encargó ella tras conocerse que 5 de sus subordinados habían sido imputados por este escándalo. La vicepresidenta del Gobierno de Ximo Puig puede enfrentarse a posibles delitos de prevaricación, desobediencia, ocultación de pruebas y malversación. Delitos que podrían estar penados con prisión e inhabilitación para cargo público a raíz de sus propias declaraciones, que justifica diciendo que todo son acusaciones por parte de la extrema derecha. Por eso digo, qué mal hacerle pasar un mal rato, porque la extrema derecha, España 2000, Vox, gente relacionada con los ultra, bueno, pues claro, ponen denuncias, cuentan muchas mentiras, y entonces, bueno, pues el juez tiene que abrir, obviamente, una investigación, y eso es lo que ha hecho. Pero igual que la ha abierto, esto digo yo que no tiene recorrido, porque no hay ningún ilícito penal. Tenemos comunicación con Elena Bastidas, portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas. Doña Elena, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cree usted que Mónica Oltra puede llegar a ser imputada por este escándalo? Bueno, cierto es que cada día se encuentra más cerca, ¿no?, de que se pueda producir esa llamada por parte del TSJ, que quiero recordar que ya el año pasado ya se tuvo, ¿no?, conocimiento de una primera querella, pero que es verdad que por su condición de aforada, ¿no?, a lo que tanto abobinaban, pero ahora se acogen con mucho gusto, ¿no?, a ese aforamiento, y que devolvió y que se ¿no?, todo este procedimiento en los juzgados de instrucción. Yo creo que lo que hemos conocido en sus declaraciones en los últimos días es una huida hacia adelante. Evidentemente, el desfile de esos altos funcionarios, de esos cargos públicos que se elevan hasta el número de 13, 11 directamente de su consellería y 2 del centro de menores donde trabajaba su exmarido, pues esas declaraciones que vamos conociendo en los últimos tiempos pues van de alguna manera en la línea y en la confirmación de que evidentemente en última instancia la que ordenó, la que ya encargó directamente la elaboración, la puesta en marcha de ese informe, que según reza en las 3 sentencias judiciales era un informe parajudicial, hecho en prejuicio para perjudicar a una menor tutelada por ella misma, pues evidentemente creo que se encuentra cada día más cerca, un pasito más cerca de ser llamada por del TSJ. Es que en su afán de querer exculpar a sus subordinadas, a las funcionarias, Mónica Oltra, con esta revelación lo que ha hecho ha sido una confesión en toda regla, ¿no? Sí, ella es cierto que en algún momento en su comparecencia del año pasado, la única que se ha producido después de 3 sentencias en el procedimiento de su exmarido, sí que dijo que fue ella la que dio órdenes a su jefe de gabinete, al subsecretario y a la directora general de Infancia. Es verdad que la directora general de Infancia es la mano derecha de la señora Oltra y que va a ser llamada a declarar pues, a final del mes de marzo. Yo creo que todo el mundo sabe que un informe de esas características ya instruido desde la Administración y además cuando se tenía conocimiento de que había un procedimiento penal en marcha, no hay excusa que en el mes de agosto, en el mes de septiembre y en los meses posteriores la señora Oltra continuara en ese afán de elaborar ese informe, según dice el propio juez, parajudicial, hecho para perjudicar a una menor tutelada por ella, para proteger que incluso con iniciales, como así rezaba todo el expediente, a su entonces marido, para proteger. De hecho, quiero recordar que el expediente en la propia consellería se conocía como el expediente del marido de Oltra y que, por lo tanto, creo que la señora Oltra, a la vista de las declaraciones de todos esos funcionarios que evidentemente corren un serio peligro y riesgo por intentar cumplir sus órdenes, pues no le queda otra que asumir la responsabilidad que en última instancia a ella le compete. Es que en las sentencias previas que usted está mencionando, efectivamente los magistrados ya apuntaban claramente su impresión de que desde la Administración de la Generalitat se había tratado como de desviar la atención justamente del culpable al tiempo que se estaban perjudicando los intereses de la propia víctima. Lo cual, si ahora la propia Oltra reconoce que fue ella quien dio esas instrucciones, se saca la conclusión de que, por tanto, estaba tratando de encubrir a su marido, ¿no? Fíjese, y además la utilización de la propia nomenclatura de los expedientes en la consellería de la señora Oltra. Fíjese que habla de información reservada. Información reservada cuando ella fue capaz, en sede parlamentaria, de desmontar, de desprestigiar, de atacar, de dañar a la imagen de una congregación de religiosas en Segorbe que ya atesora 30 sentencias en contra, precisamente porque era una cortina de una para, de alguna manera, tapar donde verdaderamente estaba el monstruo. Y el monstruo a nivel personal lo tenía en su propia casa y a nivel político, a nivel administrativo o a nivel de responsabilidad lo tenía en su propia consellería porque no actuó en beneficio de esa menor, para proteger a esa menor. Quiero también recordar que esa niña fue esposada, siendo la víctima, fue esposada a declarar en contra de su entonces, de su exmarido, en aquel momento marido, y que todo ese montaje de ese expediente administrativo, como el propio juez está intentando averiguar, fue hecho con la finalidad de proteger, de intentar ocultar o desviar la atención de su exmarido, utilizando, como le decía, incluso inicial para preservar su intimidad, pero en contra fue hecho con toda la intención para afear, tachar de mentirosa, de otras muchas cosas que soy incapaz de repetir para perjudicar, insisto, el relato que la propia niña intentaba
hacer ver o hacer creer, y que nadie, por instrucciones de la propia Oltra, parece, y así lo va a averiguar el juez, yo entiendo, nadie le creía. ¿Qué le parece, señora Bastidas, que el PSOE impulse la creación de comisiones para investigar los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, pero que con su voto impida la creación de comisiones para investigar abusos sexuales, por ejemplo, dependientes de la Generalitat Valenciana o del Gobierno balear? Fíjese, nosotros ayer, en el pleno de ayer que teníamos en las Cortes Valencianas, dijimos que precisamente la Fiscalía en la Comunidad Valenciana solo tenía registrados 3 casos de abusos posibles abusos sexuales realizados en el seno de la Iglesia. Pero por contra, según reza esa queja que mi grupo parlamentario planteó al Síndic de Greuges, y que ustedes también, entre otros, se han hecho eco y han denunciado, ¿no?, la terrible y la caótica gestión sobre menores que realiza la señora Oltra, hay 175 casos de abusos sexuales de menores con medidas de protección. Evidentemente es un ejemplo más de la hipocresía, de la doble vara de medir de la izquierda, que están dispuestos a averiguar hasta llegar al final, hasta las últimas consecuencias, cuando los abusadores o los acosadores son otros, pero son incapaces de proteger a los más débiles, a los más vulnerables, a las mujeres, a los niños, cuando los acosadores o abusadores son los suyos, son los de su propia ideología. ¿Y qué le parece que Mónica Oltra, cada vez que alguien la acusa de algo, diga que todo eso son infundios por parte de la extrema derecha? Bueno, que es un insulto a los jueces. Yo quiero recordar que el que está averiguando, que está llamando a declarar, el que ha imputado a 11 altos cargos y a 2 responsables del centro de menores donde trabajaba su exmarido, son los jueces, es el fiscal, son los que quieren averiguar qué es lo que se hizo con esta niña, por qué no se la quiso proteger, por qué se la humilló, por qué se la llevó engrilletada, ¿no?, a declarar siendo ella la víctima, victimizándola por segunda vez. Es ella, con su desprecio, con su ataque como buena populista que es, responde al manual de buen populista, atacando a los jueces, atacando a la justicia, atacando a la prensa libre, a todo aquel que ose llevarle la contraria. La verdad solo tiene un camino, a nivel político y a nivel judicial, y aquellos que decían que había que separar las responsabilidades políticas de las judiciales, hoy se contradicen más que nunca. Señora Bastidas, no puedo desaprovechar la oportunidad de conversar con usted para pedirle una valoración, aunque sea rápida, del acuerdo que ha alcanzado el PP con Vox en Castilla y León. Bueno, yo creo que lo ha hecho público el presidente Mañueco. Yo creo que precisamente los que le hacen más duras críticas son aquellos que tenían que avergonzarse, ¿no?, de decir que un partido democrático, un partido que tiene pues muchos millones de votantes, no solo en nuestro país, sino también fundamentalmente en la comunidad autónoma, incluso en la Comunidad Valenciana, un partido que ha sido capaz de, con el Partido Popular, pues fijar unos mínimos para gobernar para Castilla y León, esos que son capaces de pactar con los filoetarras de Bildu, con los independentistas separatistas de Esquerra Republicana, de Junts pel Cat, y con los populistas y comunistas de Podemos, sean capaces de dar lecciones a nadie, ¿no? Yo creo que no son precisamente los más indicados. Yo insisto, Vox, con nuestras diferencias, que obviamente las tenemos, es un partido democrático, y hemos sido capaces, unos y otros, de poner encima de la mesa lo que nos une y aparcar lo que nos separa, por el bien del conjunto de los castellano-leoneses, que esperan un gobierno fuerte que sea capaz de atender y de responder a los retos que el gobierno de España, con todas las medidas y con todo el desastre económico que ya estamos sufriendo los españoles, pues que sean capaces, insisto, que con ese gobierno fuerte sacar adelante y darles el mejor futuro. Doña Elena Bastidas, portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un saludo, hasta luego. Ana, ¿acabará imputada Mónica Oltra? De momento... No, tan claro como que desde luego miente esta diputada al decir que no ha asistido Mónica Oltra cuando ha estado en sede parlamentaria 17 veces dando responsabilidad. Hay una persona ya enjuiciada, que era un educador del centro. Su exmarido, sí. Y su exmarido, y que efectivamente el juez, como tiene recurso ante el Tribunal Supremo y no es una sentencia firme... ¿Cómo que no ha sido condenado 2 veces?
Por dos Pero tribunales como distintos. Tiene, si escucha... Es que creí que había dicho que no es una sentencia firme. Hombre, cuando tienes un recurso todavía pendiente, no es una sentencia firme hasta que agotas todos los recursos. Bueno, ha sido condenado 2 veces. Cualquier jurista te va a decir esto, hasta que no pueda... Siga. Entonces, por eso el juez no quería reabrir, porque evidentemente está pendiente ese recurso ante el Tribunal Supremo. Ante las presiones políticas, la Audiencia Provincial de Valencia reabre el caso y en causa imputa a 6 personas más, una directora general, más personal de donde estaba esta menor, por omisión del cuidado y de estar no hicieron caso de sus denuncias. Vigilante de lo que estaba pasando, como pasa en muchos centros de menores, como ha ocurrido en Madrid también, por omitir lo que está pasando y también entre la falta de personal, ¿no? Entonces, hay 6 imputados más en este caso, pero ninguno se remite a Mónica Oltra, sino solo al personal, que yo sepa, Mónica Oltra no estaba trabajando en ese centro de menores. Es la consejera responsable de la tutela. Pero las personas que están ahí... O sea, son subordinados suyos. Sí, pero entonces se tendrán... La máxima responsable es ella. Pero el juez no la ha imputado a ella, a los que están imputados son a los responsables de esa menor en ese centro. Sí, y ella ha confesado que fue ella quien le dio las órdenes oportunas a esos subordinados. Ella no ha dicho eso, que lo ha dicho la diputada, no lo ha dicho ella. Lo ha dicho Mónica Oltra. No. Pero en cualquier caso... Sí, ha dicho, yo di la orden, sí. En cualquier caso, el juez a quien ha abierto causa y ha llamado preimputados son a los profesionales que estaban de momento realizando, están imputados sus subordinados. No hay más, sí. Entonces, no hay ninguna causa, y si fuera así, tal como dice usted, el juez ya estaría esperando para llamarla, ¿no? Pues eso es lo que estamos esperando, a ver si Pero la llama. Parece que, me parece que la diputada ¿Usted qué no opina? lo ha dicho Bueno, correctamente. no sé si ella evidentemente está informada o no, pero tiene una responsabilidad política. Esto le va a acompañar permanentemente. Bueno, le ha acompañado durante toda la legislatura y le acompañará siempre, como acompañó a Rita Barberá el tema del bolso famoso, que fue una cosa muchísimo menor. Esto le va a acompañar a la señora Oltra durante toda su carrera política. Y yo creo que el Estado, la administración, en todos sus niveles, las administraciones públicas, o sea, las administraciones de las comunidades, las administraciones centrales, las locales y tal, tienen que ser absolutamente cuidadosos en el ejercicio de sus responsabilidades, y más en un tema tan delicadísimo como es el tema de la tutela de menores, con el tutela de menores y de chicas y de mujeres. Entonces, sí, pues tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares no están siendo nada transparentes y han votado en contra de comisiones de investigación y no quieren dar detalles. ¿Qué ocultan? Yo incluso te diría más, es que es inadmisible que, por ejemplo, en estos 2 casos, como en otros que pueda haber, los más reconocidos, los más digamos un poco, los que más nos llaman o nos centran la atención a determinados medios de comunicación, porque hay otros muchos medios de comunicación que lo intentan no ocultar, pero sí mirar de esa manera como se mira algunas cosas en gobiernos de centro, o sea, perdón, en gobiernos de izquierda y extrema izquierda. El Ministerio de la Igualdad tendría que personarse como acusación privada en un caso de estas características. Por ejemplo, siendo una niña, siendo una tutelada y siendo una responsabilidad de una administración, Debería. de una administración del Estado. En este caso es Mónica Oltra, pero podría ser tal. Ha coincidido con que son 2 gobiernos del Partido Socialista y sus sociales, socios, en todo caso. ¿Perdón? Sería el Ministerio de Asuntos Sociales, en todo caso. No, el de la igualdad. El de Asuntos Sociales. El de Bienestar Social, el de Yone Belarra. El de Igualdad. El de Asuntos Sociales es el que tiene que velar. Pues cualquiera, el de Yone Belarra, entonces. Da igual, cualquiera de los Montero, pues el de Yone Belarra, pero que no se presenta. Lo compro, también lo compro. En el caso de Yone Belarra lo compro, porque fuese así. Pero como están en manos de Podemos, se niegan a investigar a esos gobiernos del PSOE con Podemos, tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares. No, lo que se ha pedido infinidad de veces es que se cambie el modelo sobre estos centros, que no hay manera de tener control porque no están regulen la prostitución, quiere decir, en los centros. De verdad, no, Fran, claro, está diciendo que... están muchos de ellos, no están en régimen cerrado, sino que están en régimen de libertad, es decir, pasan ahí determinadas horas, 8 o 12 horas, luego salen a
a la calle, no hay manera de hacer un seguimiento de dónde están esas niñas. Eso ha ocurrido en ocasiones, que las niñas han sufrido abusos cuando en régimen de libertad abandonan el centro y no controlan. No es una La cárcel. mayor parte de los abusos se da en sus propios domicilios familiares, cuando acuden a ellos, si es que tienen esas familias, o fuera. O en, les el caso, captan en el caso de mafias, Mónica como ha pasado en Oltra, Madrid. el marido de Mónica Oltra es que era celador del propio centro y el abuso se dio directamente y por eso está condenado y por eso está en la cárcel. Por eso tiene una causa y está judicializado y está condenado por haber abusado de una menor de la que él era celador. Claro, o sea, el caso es evidente. Sí, y se lo compro, pero entienda también que están intentando llegar a ella porque es su exmarido. Trata de encubrirle. No, porque es su exmarido. Yo creo que en la noche de hoy se han puesto algunas analogías sobre la mesa que son un dislate, ¿no? La de David Pla con Víctor Coelho o la que Luis ha puesto ahora comparando a Rita Barberá con Mónica Oltra, ¿no? Entonces, yo creo que clama al cielo, ¿no? Yo creo que el encubrir delitos sexuales es muy grave y gravísimo, y cuando hablamos de menores, mucho más. Esta señora no debería de pasar un día más, siendo vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, tal y como es. Esta señora debería marcharse a su casa y, como tú dices, el juez no la ha llamado todavía, el juez está investigando y la llamará. No tardará mucho en llamarla. Hombre, claro que la llamará cuando ella misma acaba de reconocer que ella fue la que dio las órdenes. Por supuesto, blanco y en botella de leche. Bueno, pues veremos si la llama o no la llama. Pero bueno, hablando de investigaciones acerca de escándalos en comunidades autónomas. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía a 7 empresas relacionadas con el PSOE, con el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el del exministro de Sanidad, Salvador Illa, y con el de la vicepresidenta, Nadia Calviño, para que se investigue los contratos de emergencia. Además de subvenciones a la empresa del padre de Pedro Sánchez o del marido de Nadia Calviño, se trata de contratos firmados por Salvador Illa que superaron los 326 millones de euros para la compra de mascarillas, que llegaron a rebasar hasta en un 25 y un 500% el precio de los pedidos anteriores. Se anuncia que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos 7 empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del Gobierno, del señor Illa, la vicepresidenta del Gobierno y su partido, para saber qué ha pasado durante la pandemia. Contratos que superaron los 326 millones de euros al erario público. Se administraron incluso mascarillas por un valor entre un 25 y un 500% por encima de las adjudicaciones anteriores en un mismo momento. Por tanto, van a tener que dar ustedes muchas explicaciones. El anuncio lo hacía hoy la presidenta Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, en la que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, atacaba a Isabel Díaz Ayuso por el contrato de suministro relacionado con su hermano. Mónica García, como ustedes recordarán, es conocida por apuntar a los diputados con los dedos como si fueran una pistola y ha salido escaldada ante la respuesta que ha obtenido hoy por parte de Ayuso. La fórmula la señora García en nombre del Grupo Más Madrid. Gracias, presidenta. Señora Ayuso, ¿considera que ha dado todas las explicaciones necesarias con respecto al contrato de su hermano? Señora presidenta. Sí, y 1000 veces, y más que usted, con el sueldo que cobró de más de esta Cámara. Gracias. Bueno, como ven aquí, mucho que acusar, pero aquí la gente tiene mucho que callar, Ana. Bueno, me parece un nivel bochornoso, pero todavía seguimos esperando las explicaciones sobre el contrato de su hermano, como seguimos explicando los protocolos de actuación en las residencias de ancianos en Madrid, en el cual murieron más de 7.000 ancianos gracias a su protocolo. Pablo Iglesias no ha dado explicaciones de eso. No, pero es que la comunidad autónoma es la que llevaba, las comunidades autónomas tienen designadas el mando único de las residencias de ancianos, es cierto. Lo lleva la comunidad y de hecho el protocolo de Madrid se llevó a cabo por orden de la Comunidad de Madrid y por eso no se les derivaron a los hospitales y está judicializado. Bueno, don Luis. Debemos de ponernos en el tema de Ayuso y su hermano, debemos de ponernos en los primeros días de la pandemia, y los primeros días de la pandemia significaba que todo el esfuerzo era traer como fuese material para los sanitarios que estaban cayendo como moscas y contagiándose como moscas de una enfermedad que no conocíamos absolutamente
casi nada. Y llamábamos a todas las puertas que teníamos a la más cercana, y en este caso fue el caso del hermano. Pero que sea un hermano. Tenemos el bueno, y los primos, la gente más cercana. El hermano llevaba 26 años no puede estar, no, el hermano no. Perdona, el hermano llevaba 26 años haciendo ese tipo de contratos antes de que su hermana fuera la presidenta de la luz, comunidad. no sanitarios, de luz. El señor Illa llamó a los de su pueblo porque eran los únicos que tenían contacto con los chinos que traían las mascarillas. Es decir, y pagó un 500% más de lo que valían las mascarillas. De verdad no podemos descontextualizar el momento en que se hizo esas cosas, ¿verdad? Yo no estoy justificando porque eso lo justificara o no justificara la justicia, pero yo lo que creo es que no podemos descontextualizar el momento en que se hicieron este tipo de actuaciones. No, efectivamente que el movimiento era duro, pero ¿con quién? Sí. Hombre, y lo que no puede ser es que hagas un contrato y que además pagues el viaje también. O sea, para tener un mayor beneficio, que es lo que se está mirando, si realmente luego en la Comunidad de Madrid, cuando ella llegaba tarde a esas reuniones con el resto de presidentes de las comunidades autónomas y el presidente de gobierno para hablar de la pandemia, ella estaba en un aeropuerto esperando esas mascarillas a pie de avión para hacerse la foto. Joder, pero si el otro le puso pegatinas a las que trajo y como etiqueta. una buena populista, y al final, oye, sabemos que era del hermano. Esto es tremendo, ¿no? Aquí depende todo con el ojo que se mire, y aquí cuando nos afecta no miramos y cuando afecta a los demás le damos caña, ¿no? Yo en el tema del contrato sí que no voy a entrar, porque eso es una operación mercantil que será un juez de lo mercantil el que decida. Porque al final, si realmente lo que cobró de ese contrato fueron 55.000 euros, es una comisión justa y mínima por gestión. Ella ya ha reconocido 270.000, lo ha reconocido la Comunidad de Madrid, ella misma. Yo te estoy hablando, pero de diferente. Dicen, y por eso digo... No, ha sido la Comunidad de Madrid, 273.000 euros. Dicen que hay más contratos, por eso he dicho que lo resolverá un juez de lo mercantil, ¿eh? Y si resuelve un juez de lo mercantil el tema pues es lógico que tenga que resolver los contratos que hizo el gobierno. Pero yo voy más allá. A mí realmente, claro que me importa que vaya el dinero público a manos de quien no debe ir, pero a mí lo que realmente me importa es del delito que parte el hecho del contrato del hermano de la señora Ayuso. Es decir, de la filtración de información confidencial y que no puede salir ni debe salir de Hacienda. A mí lo que realmente me preocupa es eso. Hombre, el 347, ¿de dónde sale? Vamos a ver, ¿de dónde sale? Un socio del hermano. ¿De dónde sale el 347? Un socio del hermano. Sí, claro, un socio del hermano es el que la ha denunciado. Un socio del hermano. Sí, pregúntaselo a Teodoro García. Entérate, y ha sido el socio del hermano el que se ha dado esa información. ¿Quién es? ¿Cómo se llama el socio? Dime cómo se llama el socio. No lo recuerdo, lo leí, pero ha sido un socio del hermano. Sí, claro, ha sido un y socio de hecho el Partido hermano. Popular está abriendo investigación porque es un miembro también del Partido Popular. Es divino, normalmente suele divino ser en y estas fantástico cosas, los cuentos que escribís desde la izquierda. Siempre es fuego amigo. Siempre es fuego amigo. Sí, claro, fuego amigo. Y el fuego amigo a veces pues pasa estas cosas. Vamos a ver, fuego amigo, pero vamos a ver. Pero no intentes ¿por qué estáis tratando de darle una vuelta a la cosa y girar las cosas? Cuando lo que hay que buscar... No, yo no le estoy dando vuelta a las cosas. Que para unas cosas ves muchos delitos y para otras no ves nada. Veo asesinatos y crímenes. Veo asesinatos y crímenes. Que tú has intentado comparar a un diputado de Vox con un criminal. Bueno, hombre, ya está bien. Que las cosas... Cuando llegan y desde donde llegan es de Moncloa y llegan a un teléfono determinado. Está en toda la prensa filtrado los mensajes que llegan. Vale, todos recordamos que fue la propia Isabel Díaz Ayuso dijo que en una reunión que tuvo con Pablo Casado en el despacho de Génova, Pablo Casado le había dicho que ese documento lo había recibido directamente desde el Palacio de la Moncloa. Y luego se especuló mucho con que si había sido moneda de negociación para desbloquear el Tribunal de Cuentas, que Moncloa le pasase a Pablo Casado información que pudiera perjudicar al hermano, en fin, eso está por demostrar. Pero sí reconoció luego el propio Pablo Casado que cuando le pasaron ese documento intuyó que procedía de algún organismo oficial, puesto que contenía información fiscal, y él sabía que esa información es reservada y no se puede andar publicando. Pero bueno, eso en todo caso, que investiguen, está clarísimo que se utilizó de manera torticera para extorsionar a Isabel Díaz Ayuso ese presunto contrato o una presunta irregularidad en las relaciones comerciales de su hermano. En fin, con ello
terminamos, veremos cómo termina todo esto. Ha sido un día intenso en el que finalmente hay gobierno en Castilla y León, en una nueva situación que a lo mejor abre un nuevo horizonte político. Si el Partido Popular y Vox empiezan a entenderse a la hora de formar gobierno, tal vez esté más cerca el momento en que puedan desalojar del poder a los socialcomunistas que nos gobiernan. Don Luis Magán, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches a ti por invitarnos. Gracias, Ana Isabel Ruiz, por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Fran Trejo, un día más por acompañarnos. Gracias, Javier. Gracias también a todos ustedes. No se vayan lejos. Ahora les dejo con la película y nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.